Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos al Banco de México a la presentación del informe trimestral octubre-diciembre 2018. Me permito presentar a los miembros de la Junta de Gobierno que integran el Presidium, comenzando de su izquierda a derecha: Gerardo Esquivel Hernández, subgobernador; Irene Espinosa Cantellano, subgobernadora. ¿No se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Hablaré un poco más fuerte, si me lo permite. Decía la maestra Irene Espinosa Cantellano, subgobernadora; Alejandro Díaz de León Carrillo, gobernador, y quien llevará a cabo la presentación del informe; Javier Guzmán Calafel, subgobernador; y Jonathan Heath, subgobernador. Tiene el uso de la palabra el gobernador Alejandro Díaz de León. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha un poco mejor? Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes. En primer lugar, déjenme darle la bienvenida a nuestros dos nuevos miembros de la Junta de Gobierno, a Jonathan Heath y a Gerardo Esquivel, quienes nos acompañan por primera vez en esta presentación del informe trimestral. Adicionalmente, agradecer la presencia de también mis compañeros de Irene y de Javier en la presentación de este informe. Es un gusto tener a la Junta de Gobierno completa el día de hoy con ustedes. Como en otras ocasiones, tendremos la presentación de los elementos más importantes del informe trimestral que hoy damos a conocer, y después tendremos una sesión de preguntas. En cuanto a los elementos y la estructura del informe, primero será lo más importante de las condiciones externas, después los principales elementos de la evolución de la economía mexicana, el comportamiento de la inflación, los elementos importantes para la conducción de la política monetaria y finalmente una sección de previsiones y consideraciones finales. En primer lugar, la primera lámina que tiene que ver en cuanto a condiciones externas está asociada al crecimiento de la economía global. Y hay varios elementos que conviene destacar. El primero de ellos es que en el cuarto trimestre del año pasado se presentó una desaceleración en el crecimiento de la economía mundial, y destacaría dos elementos. Uno, que esta desaceleración fue mayor a la anticipada. Dos, que se presentó tanto en economías avanzadas como emergentes, y que este entorno ha dado lugar a una revisión a los pronósticos de crecimiento a la baja para la actividad económica mundial. Para ilustrar precisamente estos mensajes, en la primera de las gráficas se puede ver el crecimiento del producto, tanto observado como el pronosticado para los siguientes años, para las principales economías avanzadas y para la economía china, donde se puede apreciar estos elementos que destacaba. Las siguientes dos gráficas tienen que ver con el volumen del comercio mundial, en la primera de ellas medida a través del tráfico de contenedores, y la segunda asociada a los nuevos pedidos de bienes de capital, en los cuales en ambas gráficas se puede ver una desaceleración en ambos indicadores. Ahora permítanme pasar a la siguiente lámina de las condiciones externas, que está relacionada con cuál es la posición cíclica de las principales economías avanzadas y cuál es el comportamiento del crecimiento y del mercado laboral, condiciones en general de holgura y el contexto para la inflación. En primer lugar, destacar, como se puede ver en la primera de las gráficas, que las brechas de desempleo están claramente y se han mantenido en terreno claramente negativo, es decir, el desempleo en estas economías avanzadas ha sido inferior a lo que se considera su tasa natural o de largo plazo. En esta situación y bajo esta posición cíclica, y ha sido un ciclo especialmente atípico
por lo aguda de la crisis en 2008 y 2009, lo marcado del incremento en las tasas de desempleo y lo prolongado del proceso de recuperación. Y destacaría que precisamente estos elementos y estas características y esta fortaleza que se ha visto en el mercado laboral en estas economías avanzadas ha dado lugar a lo que tenemos en la gráfica de la derecha, que es un aumento en reciente, cierta recuperación en los salarios. Pasando a otro elemento que es importante para entender y determinar las condiciones para la inflación a nivel global, es el comportamiento de las materias primas. Y en cuanto a las materias primas, se puede ver, empezaría con la gráfica de la izquierda, que presenta tanto para alimentos, agricultura, metales, minerales y energía. Por la importancia que tiene la energía en muchos de los indicadores de inflación, pues se destaca en la gráfica del lado derecho el comportamiento de los principales marcadores, el Brent, el WTI y la mezcla mexicana. Y se puede ver que después de un periodo de profunda reducción de 2014 hacia 2016, ha habido un proceso de cierta recuperación que hacia finales del año tuvo una marcada reducción. ¿Cuáles son los elementos que están asociados a esta reducción en los precios de la energía hacia finales de año? Hay tanto factores de oferta como factores por el lado de la demanda. En cuanto a la oferta, destacaría la suspensión temporal de las sanciones de Estados Unidos a 8 países compradores de crudo iraní, que esto obviamente incrementó la oferta global de crudo. Por el lado de la demanda, la desaceleración que habíamos visto en las láminas anteriores y este menor ritmo de crecimiento también ha contribuido a esta reducción en los precios de los energéticos, si bien hacia la parte final, la parte más reciente, presenta un cierto incremento, pero a partir de niveles que se ajustaron de manera considerable. Ahora pasando al entorno de inflación. ¿Cuál es el entorno de inflación en las principales economías avanzadas? Y precisamente en la primera de las gráficas que aquí se presenta, que es la inflación general, se puede ver la influencia de esta reducción en los precios de los energéticos de manera clara en las cifras más recientes, una desaceleración marcada. Y en la segunda, que ilustra la inflación subyacente, donde se queda de manera más patente la tendencia de inflación más asociada al comportamiento de la demanda, se puede ver que aquí hay dos tipos de economías avanzadas, las que están alrededor de su meta, como es el caso de Estados Unidos y el Reino Unido, con cifras muy cercanas al 2%, y aquellas que todavía no han consolidado a la inflación subyacente alrededor de su meta, como es el caso de la zona del euro y el caso de Japón, y que han estado ya por un periodo prolongado en niveles por abajo de su meta. Entonces, en términos generales, podríamos decir que lo que hemos visto en los últimos meses ha sido un entorno donde la inflación a nivel global ha venido disminuyendo y esto ha venido reflejándose en las principales economías avanzadas. Ahora pasamos a cuál es el impacto que esto ha tenido sobre la conducción de la política monetaria en las principales economías avanzadas. Esto es crucial para las economías emergentes por el rol que juegan en los mercados financieros como podríamos llamarlo una determinación de los activos libres de riesgo y en particular el asociado a el dólar. Aquí presentamos dos gráficas. La primera presenta la tasa de referencia de el indicador de política monetaria de los diferentes bancos centrales que se señalan y también la trayectoria esperada implícita en las curvas de rendimiento de los mercados de renta fija en cada una de esas economías. Esas líneas que se presentan es la línea esperada. La gráfica de la izquierda lo que presenta es no solo uno de los datos, sino todo el histograma, toda la densidad de esa expectativa. Esa información se puede extraer a través de los mercados de opciones, que como ustedes saben tiene precios para diferentes rangos y eso permite construir toda la expectativa o toda la densidad esperada. ¿Y cuáles son los mensajes aquí? Si vemos en la Reserva Federal, que es la línea roja, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, podemos ver que ha habido una importante reducción en la expectativa de incrementos de tasas de interés
casi de 100 puntos base, si nos vamos al punto más lejano o al cierre de 2019, entre la información que se tenía a principios de octubre y la información más reciente que aquí se reporta, que es el 26 de febrero. Entonces, una importante reducción en la expectativa de incrementos en las tasas de interés en Estados Unidos. Una reducción de menor magnitud para el caso del Banco de Canadá y también para el caso del Banco de Inglaterra y también para el caso del Banco de Japón y el Banco Central Europeo. Pero en términos generales lo más importante es destacar esta reducción en la expectativa de incrementos en las tasas de interés para Estados Unidos. Y se ve del lado izquierdo como un desplazamiento de estas funciones o estos histogramas de los datos de octubre y noviembre, que están un poco cargados a la derecha, y cómo se han venido desplazando hacia la izquierda y también se han hecho más compactas. Esto quiere decir que está mucho más arraigada la expectativa de menores incrementos en las tasas de interés hoy en día de lo que se tenía hace algunos meses como la trayectoria para incrementos de tasas de interés. Esto ha tenido un efecto en los mercados emergentes en la medida en la que ha habido una reducción en las tasas de interés también de corto y largo plazo, y esto ha reducido las tensiones en los mercados de fondos prestables y en particular hacia las economías emergentes. Eso lo podemos ver en esta gráfica. Aquí presentamos para las principales economías avanzadas las tasas de interés a 2 años y a 10 años. Y la tercera de las gráficas es el índice DXY, que es este índice que refleja la paridad respecto al dólar con sus principales socios comerciales. Y destacar 2 cosas. Durante finales de 2017 y casi todo 2018, se fue dando este incremento en las tasas de corto plazo en Estados Unidos. Esto se reflejó tanto en las tasas de corto plazo como en las de mayor plazo. Y en los últimos meses, hacia el cierre del año, esta modificación en la expectativa, ya sea por la combinación de una economía que se desacelera de manera más marcada, con los efectos de las tensiones comerciales en inclusive los mercados bursátiles y en esta percepción de una menor actividad económica a nivel mundial y en particular en Estados Unidos, dio lugar a esta modificación en la expectativa de tasas de interés que se ve con esa reducción en la línea roja, tanto en la primera como en la segunda de las gráficas. Y esto de alguna u otra manera también se vio reflejado en el comportamiento del dólar, donde después de haberse estado apreciando durante un periodo importante de 2018, en las cifras más recientes se ve que esa tendencia ha dejado de fortalecerse, inclusive con una ligera ajuste hacia la depreciación. ¿Cuál es un poco el contexto de esto y las implicaciones para las economías emergentes? En la primera de las gráficas presentamos un índice de apetito por riesgo, donde se ve cómo durante la mayoría de 2018 hubo una reducción en este apetito por riesgo, en parte ligado al importante ajuste que tuvo lugar en los mercados bursátiles en economías avanzadas, especialmente en Estados Unidos. Y si bien tuvo esa importante reducción de niveles cercanos a 2 en ese índice, a niveles cercanos al -3, ha presentado una recuperación hacia niveles cercanos a 0. ¿Cuál ha sido la expectativa y un poco la influencia de esta dinámica en algunos de los activos de las economías emergentes? En la gráfica del centro podemos ver cómo durante la mayor parte de 2018 hubo cierta tendencia a la depreciación en las economías emergentes, como veníamos viendo un entorno con mayores tasas de interés en Estados Unidos y con un dólar que se fortalece, pues claramente también esa fortaleza se refleja respecto a estas monedas de economías emergentes. Y si bien este desempeño hacia los últimos meses del año pasado y en lo que va de este año, con una menor fortaleza del dólar y que se ve con una tendencia a la apreciación en varias de estas monedas de países emergentes. Un fenómeno similar en estas etapas, ya sea primero de alza y luego de cierta corrección, también se ve en los diferenciales de riesgo corporativo, tanto para las economías emergentes con grado de inversión como para las que no lo tienen.
un fenómeno similar y muy ligado a este ajuste en el apetito por riesgo. Ahora pasando a algunas reflexiones sobre la evolución de la economía mexicana. Y antes de entrar directo a algunas de estas gráficas, en esta lámina se hace una reflexión general de cuál ha sido el contexto bajo el cual ha estado sujeta la economía mexicana en los últimos años. De hecho, desde 2014 es cuando empieza esta reflexión. Y destacar lo siguiente: la economía mexicana ha enfrentado una secuencia de choques adversos desde mediados de 2014 que han contribuido a una mayor restricción de financiamiento externo. ¿A qué nos referimos? Y aquí destacamos 4 importantes eventos que han tenido un efecto adverso. En primer lugar, la caída en los precios del petróleo. Y destacaba en la gráfica de materias primas que había habido una importante reducción en los precios a partir de 2014. Nada más para poner en perspectiva, la mezcla WTI en junio de 2014 estaba en $107 por barril. Para enero de 2015 estaba en $45 por barril y llegó a un mínimo en noviembre de 2016 de $26 por barril. Entonces, el primero es un importante ajuste en los precios del petróleo. El segundo es una importante contracción en la plataforma petrolera de exportación. En enero de 2014 la plataforma era de 2.5 millones de barriles diarios. Para diciembre del año pasado la plataforma fue de 1.7 y para enero de este año de 1.62 millones de barriles diarios. Entonces, es decir, un ajuste importante a la baja. Esto implica un importante deterioro en la balanza comercial petrolera, que pasó de estar en superávit a déficit. Este superávit había estado desde que hay estadísticas, que es desde el 93, cuando realmente se hace una adecuada clasificación de la balanza comercial petrolera. Entonces, literal, desde que se tiene registro, es la primera vez que se pasó de superávit a déficit. El tercer evento adverso fue la incertidumbre respecto al futuro del Tratado de Libre Comercio. Yo creo que es muy claro cómo la incertidumbre acerca del Tratado de Libre Comercio puede modificar las expectativas sobre las cuentas externas de la economía mexicana. Y el cuarto, ligado al incremento en las tasas de interés en los Estados Unidos, que de diciembre de 2015 a diciembre del año pasado, pues básicamente se incrementaron en 250 puntos base. Ante este entorno, ¿cuál era el ajuste que requería la economía mexicana? Y se hace una reflexión en el informe que hoy se presenta. En primer lugar, ante una menor disponibilidad de recursos externos, es necesario ajustar el déficit en cuenta corriente. Es decir, tiene que haber un menor déficit en cuenta corriente. Y eso implica, dado que además la dinámica de la balanza comercial petrolera tiene un marcado deterioro, pues eso implica un reto adicional para un ajuste en la balanza comercial no petrolera. ¿Esto qué requiere? En primer lugar, una importante depreciación del tipo de cambio real. El tipo de cambio es la variable de ajuste en la economía y la que permite ajustar y hacer frente a estos retos de la manera más ágil y con menor impacto también en actividad económica. También la mezcla de política macroeconómica requería ajustarse. En particular, la política monetaria se enfocó a evitar afectaciones en el proceso de formación de precios y las expectativas de inflación. Y es muy importante que se reasignara el gasto de los agentes económicos promoviendo el ahorro y que compensara parcialmente esta menor disponibilidad de recursos externos. Y en tercer lugar, es también importante que tuviera lugar una reducción en la absorción de recursos financieros por parte del sector público. Todo esto se combina para dar un ajuste más ordenado en la economía, en el que tuviera menor afectación tanto la actividad económica como las variables financieras. Esto es precisamente lo que se ilustra en lo general en esta gráfica. Tenemos fuentes y usos de recursos financieros en la economía. En la parte superior están las fuentes, en la parte inferior están los usos. Se presentan datos de 2013 a 2018, ya tenemos los datos finales para el año completo de 2018. La masa naranja en la gráfica de arriba es precisamente las fuentes externas de financiamiento que recibía la economía mexicana en estos años. Y se ve que pasó de un promedio pues, de 4.1% a niveles, una contracción de 2.8% en promedio, a niveles de 1.3%
promedio en los otros 4 años. Un ajuste muy importante en cuanto a menor disponibilidad de recursos financieros externos. Lo mismo se ve en la gráfica superior del lado derecho. Y en cuanto a los usos, se puede ver cómo durante 2013 y 2014 el financiamiento del sector público ocupaba un porcentaje importante de estos recursos del orden del 4.1 y 4.7% del producto, y se ha venido reduciendo a los niveles más recientes, por ejemplo el del año pasado, que es de 2.3% del producto. Importante decir también que importante destacar que es muy que el ajuste en el sector privado se trata de evitar que esto merme los recursos disponibles para el sector privado. ¿Vale? Sí, no sé si... No sé si alguien está grabando, si me escuchan así. A ver si nos dicen que es algo breve o es algo que puede tardar. ¿Ya se escucha? Sí, ¿no? Muy bien. En cuanto a las cuentas externas, en esta gráfica ilustramos precisamente el ajuste que tuvo lugar en la cuenta corriente, una reducción en los últimos años. En la gráfica central podemos ver la recomposición de la balanza comercial en su componente petrolero y no petrolero, como la parte petrolera, que es la línea verde, después de estar pues por muchos años, y como les comentaba, esta gráfica podría haber estado desde el 93, que es cuando se puede construir adecuadamente esta balanza comercial, siempre había estado en nivel superavitario hasta los últimos años, y esto requirió un ajuste muy importante en la balanza comercial no petrolera, que también había estado pues durante solo en 95, y como resultado de la depreciación del tipo de cambio, había registrado un superávit en un año. Pero en esta ocasión ya llevamos 2 años consecutivos con un superávit en la balanza comercial no petrolera, y es la primera vez que esto ocurre también desde que la estadística permite esta apertura. Esto que requirió, y como podemos ver en la gráfica de la derecha, un importante ajuste en el tipo de cambio real, que si vemos de finales de 2014 a enero de 2017, tuvo una depreciación de tipo de cambio real del orden del 50%. Parte de esto ha regresado, pero tenemos aún una depreciación del tipo de cambio real de finales del 2014 a la fecha superior al 30%. Y obviamente uno de los retos es que este ajuste tan importante se lleve a cabo de manera ordenada y con un entorno de inflación baja y estable y sin deterioro en las expectativas de inflación, y ahora vamos a hacer una reflexión al respecto. En cuanto a la actividad económica, destacar que en el cuarto trimestre del año pasado, esta exhibió una importante desaceleración respecto al trimestre previo. Y además, la información más reciente que dio a conocer el INEGI esta semana, inclusive dio lugar a una revisión del crecimiento en el tercer trimestre del año. Se tenía un crecimiento de 0.8%, se revisó a 0.6%, y el indicador oportuno tenía un crecimiento para el cuarto trimestre del año pasado de 0.3%, y este se revisó a 0.2%. Entonces, revisiones importantes en el ritmo de crecimiento económico en el segundo semestre del año pasado, y especialmente desacelerándose hacia finales del año. Esto se puede ver en la gráfica del centro, en su componente industrial, la línea azul, se puede ver una clara desaceleración, inclusive en el componente de servicios, pero si bien de mucho menor magnitud. Cuando descomponemos el rubro de actividad industrial, podemos ver la importante contracción que ha tenido la minería, y en esta gráfica obviamente la minería está asociada a la extracción de petróleo, pero también se puede ver cómo tienen una desaceleración tanto el de construcción
y en el margen también las manufacturas. Pasando por el lado de la demanda agregada, por el lado del consumo, en primer lugar, se empieza a ver cierta desaceleración con una tendencia negativa en la adquisición de bienes de consumo duradero. Segundo lugar, destacar que como determinantes del consumo que siguen apoyando a este agregado, destaca el crecimiento de la masa salarial. En segundo lugar, el crecimiento, de hecho alcanzando máximos históricos en las remesas que recibe nuestro país, y también destacaría que hay un elevado nivel de confianza, registró un incremento la confianza del consumidor. Entonces, por el lado del consumo, algunos de los soportes siguen estando ahí, si bien en el margen se ve cierta desaceleración. Importante ver cuál será el comportamiento en los siguientes meses de este importante elemento de la demanda agregada. Pasando por el lado de la inversión, y esto ha sido un elemento que hemos señalado ya en varios informes trimestrales, y en particular en lo que vimos hacia finales del año pasado, se acentuó la trayectoria negativa que la inversión fija bruta presentó. Destacó en este comportamiento un desempeño desfavorable tanto del gasto en construcción como de la inversión en maquinaria y equipo, y esto se puede ver tanto en la primera y en la segunda de las gráficas. Y la tercera de las gráficas lo que busca es, de hecho proviene de las encuestas que levanta o que recaba el Banco de México, en la cual se pregunta si consideran que es un buen momento para invertir. Y se presenta el porcentaje de respuesta a esta pregunta. Se puede ver cómo está en niveles relativamente bajos, abajo del 50, que es claro que se encuentran en niveles inferiores, y también se ve que hay una diferencia entre la respuesta que dan hacia el sector de manufacturas respecto al de construcción y comercio. Entonces, uno de los claros retos tiene que ver con el componente de la inversión. Finalmente, en cuanto a las cuentas externas, y ya hice una reflexión sobre el tema, solo destacaría que en el cuarto trimestre del año pasado las exportaciones manufactureras se mantuvieron en términos generales en un nivel similar al registrado durante el trimestre previo, si bien en la parte automotriz presentó cierta desaceleración, en parte asociado a la exportación de vehículos a destinos diferentes a Estados Unidos, en particular a Europa, y también está parcialmente asociado con algunas de las restricciones y requisitos asociados a las emisiones que se adoptaron en Alemania y que inclusive afectó a la propia producción industrial en dicha economía. Pasando a el mercado laboral, en el mercado laboral destacaría en primer lugar que las condiciones de holgura se han mantenido en general estrechas, si bien con los datos más recientes con cierto movimiento en dirección contraria. Destacaría que en la parte salarial se han presentado incrementos, y la segunda y la tercera gráfica pretenden ilustrarlo, tanto el salario promedio de asalariados según la ENOE, y la tercera, que tiene que ver con el salario diario nominal asociado a los trabajadores asegurados en el IMSS, en sus dos componentes, el nacional y abriendo en el componente en la frontera norte y en el resto de la economía. Y pues se ve el importante incremento que tuvo el salario mínimo, especialmente en la frontera norte, y obviamente es uno de los elementos que hemos destacado, que estaremos monitoreando hacia adelante, y es un factor de riesgo ver en qué medida estas revisiones salariales, que fueron muy significativas, pueden dar lugar a otro tipo de incrementos salariales que puedan dar lugar a que éstas rebasen las ganancias en productividad y generen presiones de costos con afectaciones tanto en el empleo como en los precios.
Pasando por el lado de la holgura en la economía, destacar que esta en su conjunto presentó un relajamiento respecto al trimestre anterior. Esto se puede ver tanto en la primera como en la segunda de las gráficas. En la primera, como ya es costumbre, presentamos la brecha del producto, tanto para toda la economía en su conjunto, que es la línea azul, como la que excluye al sector petrolero. Y nada más recordar, esta exclusión del sector petrolero tiene su razón de ser o su lógica. Como hemos tenido podríamos llamar un choque de oferta por el lado de la producción de petróleo, para no confundirlo como una desaceleración o un choque por el lado de la demanda. Pero lo que es claro es que se ha presentado un relajamiento respecto a las cifras del trimestre anterior. Pasando a la inflación, y en esta ocasión empezamos con una gráfica en la cual ponemos una trayectoria larga desde 2001 hasta la fecha, tanto en la inflación general, la subyacente, el objetivo de inflación y también el componente no subyacente. ¿Por qué es importante esta comparación con una serie larga de tiempo? En el 2017, los choques que enfrentó la inflación la llevaron a su nivel más alto, que fue 6.77%, registrado en diciembre de 2017, el más alto desde mayo de 2001. Y para poner en perspectiva, en 2001 la meta de inflación no era 3%. Como se puede ver, era la etapa de reducción gradual en la meta de inflación y previo a la definición de 3% como la meta permanente del banco. Y también la inflación no subyacente durante 2017 alcanzó los niveles más altos de toda esta gráfica. Entonces, es para poner en perspectiva que el reto en materia de inflación que enfrentó la economía hacia el cierre de 2017 y durante todo 2018 fue un reto importante. Pasando a cuáles han sido los principales componentes que dieron lugar a estas presiones de inflación. Ya hablábamos del importante ajuste que se requirió en el tipo de cambio real y obviamente hubo una depreciación del tipo de cambio nominal significativa, pero también hubo presión muy importante en algunos componentes no subyacentes. Y en particular, durante 2017, como se ve en la primera de las gráficas, el componente de energéticos, que es la masa roja en la gráfica a la izquierda, tuvo un importante incremento, que de hecho también se combinó con incrementos en los precios de bienes agropecuarios, como se puede ver en la masa verde, y esto hizo pues mucho más complejo la simultaneidad y la magnitud de los choques que afectaron a la inflación hacia el cierre de 2017. Para el 2000, y en la gráfica del lado derecho se puede ver la apertura del componente de energéticos para identificar tanto los incrementos y las variaciones y la incidencia de la gasolina y de otros energéticos en la inflación general. Y como se puede ver, es una parte importante del reto que se ha enfrentado en materia de desinflación y de reducción de la inflación, ha estado ligado al componente no subyacente. Pero no solo el componente no subyacente. Claramente, cuando hay un ajuste de tipo de cambio real como el que marcábamos, pues implica un cambio de precios relativos de las mercancías en relación a los servicios. Como se puede ver aquí en la gráfica de en medio, la variación de las mercancías pasó de niveles muy bajos, inclusive en 2014 en algún momento por abajo de 2%, a niveles prácticamente de 6.5% de variación anual, y se han venido reduciendo, pero parte del reto ha sido que algunos de los componentes de servicios han estado de una manera persistente en niveles relativamente altos, y esto le ha dado a la inflación subyacente, pues si bien sí presentó una reducción en los primeros 5 meses del año pasado, hemos visto que acumuló cerca de 10 meses en niveles de 3.6 y 3.7%, y hasta la reducción reciente en la más inmediata quincena, pues había presentado pues una resistencia a disminuir, y es de esperarse que esta resistencia siga siendo uno de los principales retos hacia adelante. En materia de política monetaria, empezaría destacando que a finales de enero, y como es obligación legal del banco,
se dio a conocer el programa monetario para 2019. Y creo que es importante destacarlo porque fue de hecho el primer documento aprobado por la actual composición de la Junta de Gobierno, y del cual solo extraigo esta lámina básicamente como una reflexión de cuál es la estrategia de respuesta de la política monetaria ante diferentes choques o retos. En primer lugar, es analizar la evolución de la inflación, cómo se comporta esta respecto al pronóstico. Destacar que, de hecho, vamos a cumplir un año de estar dando a conocer estos pronósticos puntuales para la inflación, tanto general como subyacente. Sentimos que es un elemento importante para explicar mejor lo que hacemos y cuál es la estrategia que sigue el Banco Central. Entonces, el primer paso es comparar la evolución de la inflación con el pronóstico que se había dado a conocer. El segundo elemento es analizar todos los determinantes de la inflación, sus expectativas y sus balances de riesgos. También ver cuál es la expectativa de inflación de los agentes económicos. Analizar todos estos elementos tanto con una óptica de elementos o variables que pueden tener un origen externo o interno, y de alguna u otra manera esto ayuda a tener un balance de riesgo asociado a la inflación. Todo esto alimenta la elaboración de un nuevo pronóstico de inflación, y de alguna u otra manera esto es un insumo fundamental para la determinación de las acciones de política monetaria, bajo un marco donde se tiene que tomar en cuenta la incertidumbre que en lo general aplica tanto en el entorno externo como interno, y también bajo y tomando como referencia el horizonte en el que opera la política monetaria. Este es uno de los elementos que hemos venido recogiendo en los informes trimestrales y que sentimos que es importante como explicación de la estrategia de respuesta del banco ante posibles choques. Pasando en concreto a las acciones de política monetaria que se tomaron en el periodo del informe, así como la más reciente, que es la de febrero. En octubre de 2018, la tasa de interés del objetivo de política monetaria se quedó sin cambio en 7.75%. Si bien había algunos choques que afectaban a la inflación, estos eran sobre todo por el lado no subyacente y se consideró en lo general en la Junta de Gobierno que eran de carácter transitorio. No obstante, se marcó que había preocupación sobre la persistencia de estos choques y el comportamiento sobre la subyacente. En noviembre y en diciembre del año pasado se adoptaron dos incrementos de 25 puntos base cada uno, dejando la tasa de interés en un nivel de 8.25%. Se destacó cuáles eran, aquí se había presentado un deterioro en el balance para la inflación, en el balance de riesgos para la inflación, y pues básicamente hubo una revisión, inclusive en los pronósticos a los que hacía referencia en la lámina anterior, va a quedar más claro en la siguiente lámina. Y finalmente, en el caso de febrero, se consideró que el comportamiento de la inflación y sus principales determinantes estaba en lo general en línea con las trayectorias previstas, y en el margen también había cierta desaceleración o relajamiento en la posición cíclica de la economía, y se consideró de manera unánime el dejar la tasa de interés sin cambio en su nivel de 8.25%. Estas gráficas se presentan en el informe y buscan ilustrar cuál fue la modificación que tuvo lugar en el pronóstico de inflación general y subyacente del banco en la publicación de los últimos, aquí se involucran 3 informes trimestrales. En las primeras dos gráficas, arriba está la inflación general y abajo la subyacente, se está comparando lo que se publicó a finales de agosto del año pasado con lo que se publicó a finales de noviembre del año pasado. Y se puede ver un desplazamiento en el pronóstico de inflación y un retraso en la fecha de convergencia, y esto a la meta de 3% se puede apreciar tanto para la inflación general como para la inflación subyacente, que es la gráfica inferior, y me estoy refiriendo a las gráficas azules y rojas del lado izquierdo.
¿Cómo se ve la comparación del pronóstico que se da a conocer el día de hoy? Y a eso se refiere con el publicado en febrero, respecto al que se había publicado en noviembre. Y como se puede ver, es un pronóstico que tanto para la inflación general como para la subyacente está en lo general en línea con lo que se había anticipado. Y esto obviamente es una síntesis de algunos de los elementos que son importantes en la reflexión de la postura de política monetaria. Ahora déjenme explicar esta gráfica y creo que es importante marcar que hubo 2 episodios en el trimestre que reportamos, en el trimestre que nos ocupa. Se presentan 3 fechas importantes. Una es el 1 de octubre, a inicios de octubre de 2018. La segunda es a finales de noviembre, el 30 de noviembre. Y la amarilla es el dato más reciente, que es del 26 de febrero. Y se presenta información sobre el tipo de cambio en las 2 primeras gráficas, tasas de interés en las siguientes 2, en la pendiente de la curva de rendimientos y el diferencial de tasas de interés respecto a Estados Unidos en las siguientes 2, y sobre las primas de riesgo. Y la voy a explicar uno por uno. Si nos vamos en los cuadros rojos que tienen que ver con el 1 de octubre y nos vamos a la primera de tipo de cambio, ahí podemos identificar que el tipo de cambio en esa fecha estuvo en niveles inferiores a 19 pesos por dólar. De hecho, registró 18.7 pesos por dólar en el 1 de octubre de 2018. Después tuvimos un ajuste importante del tipo de cambio al 30 de noviembre que alcanzó, pues básicamente superó los 20.2 pesos por dólar. De hecho, en esos días llegó a registrar 20.5 pesos por dólar. Y después tuvo un regreso hacia la cotización actual, que es el nivel amarillo. La masa azul que se reporta es un diagrama que se conoce de caja y brazos y básicamente refleja el 50% de la masa de los datos para todo el año. Y lo que busca ilustrar es que realmente se tuvo una corrección importante de lo que se tenía a principios de octubre a lo que se registró hacia finales de noviembre y que ha tenido una reversión, si bien no a los niveles que se registraron en octubre, pero a niveles claramente inferiores a los que se registraron a finales de noviembre. Lo mismo se puede ver para la volatilidad del tipo de cambio, que es la segunda de las gráficas. Para las tasas de interés, ahí podemos ver cómo hubo un incremento muy pronunciado en las tasas de largo plazo hacia finales de noviembre y después ha tenido un regreso gradual. Y en esto ha contribuido tanto un entorno externo de menores tasas de interés como mayores elementos de certidumbre también en el ámbito interno. El tercer bloque tiene que ver con la pendiente y el diferencial de las tasas de interés y se puede ver también cómo tuvo un importante incremento y ha tenido una corrección también importante. Y los últimos tiene que ver con la prima por plazo y la prima por riesgo soberano, el llamado CDS, a 5 años. Y se ve el mismo fenómeno, en el cual ha habido hacia finales de noviembre se presentó un importante incremento en la prima por riesgo y se ha venido presentando un regreso gradual, todavía no a los niveles que se habían registrado en octubre, pero se ha presentado un regreso gradual. Esto es importante ilustrarlo porque realmente fue muy incierto y muy volátil el comportamiento de los mercados financieros durante el trimestre de referencia. Pasando a el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día, que como ustedes saben es el instrumento de la política monetaria del Banco de México. Aquí se presenta igual una gráfica de largo aliento, precisamente para poner en perspectiva, así como para el caso de la inflación presentamos desde 2001, también en este caso presentamos desde 2001 cuál ha sido el comportamiento tanto de la tasa de interés a un día como el de la inflación y el de la meta del objetivo de inflación en la línea verde y se puede ver en perspectiva el nivel actual de esta tasa de interés. Una gráfica similar, nada más que utilizando la tasa real ex ante de corto plazo, destacando que la tasa neutral real de corto plazo
Para un ciclo completo o en el largo plazo, la estimación arroja un intervalo de 1.7 a 3.2%, y actualmente estamos en un nivel de tasa real ex ante que supera ligeramente el 4%. En cuanto a las expectativas de inflación, pues un poco lo que vimos fue en sintonía con este ajuste que comentábamos hace un par de gráficas. Pues primero vimos un importante deterioro en las expectativas de inflación para el cierre de 2019 y 2020 en diciembre, el cual tuvo ha empezado a corregirse en la información más reciente. Estaremos dando hacia finales de esta semana la siguiente encuesta de expectativas y habrá que ver cuál es el comportamiento que refleja, pero obviamente para el Banco de México es un elemento de seguimiento atento a estas expectativas de inflación y de preocupación cuando muestran este deterioro, si bien con cierta reversión en sus indicadores más recientes. Y esto también se puede apreciar en la compensación por inflación y riesgo inflacionario implícita en los diferenciales de tasas de interés nominal y real, que es la gráfica de la derecha. Pasando al comportamiento de la curva de rendimientos, aquí se puede ver el incremento que ha habido en la parte corta, que complementa las gráficas anteriores, cómo se presentó un incremento en la parte larga de tasas de interés, que ha comenzado a revertirse, si bien parcialmente. En términos respecto a otras economías emergentes, que es la segunda de las gráficas, se puede ver que ha habido un incremento en el diferencial de tasas que se ofrece en los instrumentos en pesos respecto a los instrumentos en dólares, y este incremento ha sido superior al que han registrado el promedio de las economías emergentes. Y esto claramente refleja en un entorno de incertidumbre cuál es el rendimiento relativo que consideramos es conveniente tener para tener un ajuste ordenado ante los retos y los choques que hemos hecho frente y a la incertidumbre que aún persiste en la economía. Una reflexión similar en la parte de la prima por plazo, que tuvo un incremento importante, cierta reversión, pero todavía no a los niveles previos de dicho ajuste. Ahora, pasando a las previsiones y consideraciones finales. En primer lugar, en cuanto al crecimiento del producto, se presentan cuál es el intervalo que se tenía estimado en el informe trimestral anterior para este año y la más reciente revisión. En este informe se tiene un intervalo de 1.1 a 2.1% en el crecimiento. Importante destacar cuáles son los elementos que están atrás de esta revisión en el pronóstico. En el entorno externo, en primer lugar, un menor dinamismo del comercio mundial y una desaceleración de la actividad económica. Como ya destacaba, eso ha dado lugar a una revisión a la baja en los pronósticos de crecimiento y, en general, la producción industrial en Estados Unidos, también la información más reciente, presenta una desaceleración y es uno de los elementos claros e importantes para la actividad económica en México. En la parte interna hay varios elementos. En primer lugar, y ya lo comentaba, se presentó una desaceleración más pronunciada en el segundo semestre y en particular en el último, hacia el cierre del año. Esto también tiene un efecto de dar un menor nivel o una menor base para el crecimiento en los trimestres siguientes. Se ha reducido la estimación de crecimiento para el primer trimestre de 2019, tanto viendo la revisión del crecimiento en el último trimestre del año pasado, como viendo algunos de los factores que también han influido, como algunos elementos transitorios que operan en esa misma dirección, como son los problemas logísticos y de distribución de combustibles, la interrupción de vías férreas muy importantes y también algunos posibles efectos de los conflictos laborales, en particular en Matamoros y en el norte del país. Y también la menor producción de petróleo. Comentábamos que hubo una reducción entre las cifras de diciembre a las cifras de enero en la producción de petróleo y también esta persistente y más marcada atonía en la inversión. Estos son todos los elementos que dan lugar a esta revisión en el pronóstico de crecimiento,
También, como es costumbre, presentamos cuál es el incremento esperado en los puestos de trabajo afiliados al IMSS y el déficit en cuenta corriente, y que también presenta un ajuste en la dirección correspondiente. Pasando a cuáles son algunos de del balance de riesgos para el crecimiento. En primer lugar, destacar que este balance de riesgos continúa sesgado a la baja. Entre los principales riesgos a la baja destaca, y vamos de los externos hacia los internos, es un escalamiento en las tensiones comerciales a nivel global. Si bien en el margen esto parece haber reducido su probabilidad, esto sigue siendo un elemento que puede afectar a la economía global. Segundo, que se presenten episodios de volatilidad en los mercados financieros internacionales. Segundo, que se presenten episodios de volatilidad en los mercados financieros internacionales. Y hemos visto en los últimos trimestres que esto claramente es posible y hay que estar atento a ello. Tercero, que se observa una desaceleración de la economía y el comercio global mayor a la esperada. Cuarto, que el proceso de ratificación de los acuerdos comerciales alcanzados con Estados Unidos y Canadá se retrase. Quinto, que permanezca o se deteriore el actual ambiente de incertidumbre que ha venido afectando a la inversión. Sexto, que se deteriore la calificación crediticia del país o de las empresas productivas del Estado, en particular de Pemex. Y finalmente, que el efecto de episodios como el desabasto de combustible, los bloqueos de las vías férreas, que como comentaba, y algunos conflictos laborales en Tamaulipas, sea mayor o más persistente de lo previsto, o que se presenten nuevos episodios. Esos son los elementos que no están incorporados en el escenario base, pero que son elementos de riesgo. Al alza, que el acuerdo con Estados Unidos en materia comercial pudiera dar lugar a una reactivación de la inversión en algunos de estos rubros en los que estamos vinculados a Estados Unidos. Segundo, que un dinamismo de la producción industrial en Estados Unidos mayor a lo anticipado pudiera favorecer a las exportaciones manufactureras. Igual, esto es una posibilidad que pudiera incrementar el ritmo de actividad económica en nuestro país. Y tercero, finalmente, que se observe un dinamismo de la demanda agregada en la economía mayor al previsto, por un aumento en el gasto de los consumidores o mayor inversión en algunos sectores. La siguiente gráfica es nada más completar el conjunto de información que proveemos, donde se ve que en términos de brecha del producto, tanto la completa como sin petróleo y los indicadores adicionales y complementarios de holgura muestran pues claramente un mayor grado de relajamiento en estas condiciones a lo largo del horizonte de pronóstico. Finalmente, en cuanto a la inflación y a los pronósticos de inflación, aquí se presenta tanto el pronóstico revisado para la inflación general y subyacente, el renglón que dice actual, y se compara con el anterior pronóstico, que es el que se dio a conocer hacia finales de noviembre. Y podemos ver que en el primer trimestre de este año, inclusive para el segundo, hay una ligera reducción en la inflación general, pero en términos, podemos decir que es un pronóstico que está muy en línea o muy parecido al que teníamos en el informe trimestral anterior. Y en cuanto a la inflación subyacente, también una ligera reducción en el corto plazo, en este trimestre, pero en lo general una trayectoria muy parecida. Y obviamente, como se destacó, los elementos de riesgo sobre la inflación siguen siendo importantes, y por eso se destaca que el sesgo para la inflación sigue manteniendo un sesgo al alza y con un entorno de marcada incertidumbre. En particular, en los elementos al alza se destaca que la moneda nacional, la cotización de la moneda nacional se vea presionada por factores externos o internos. Hemos visto la clara volatilidad de la cual puede ser sujeto el tipo de cambio, que se observen nuevas presiones sobre los precios de los energéticos o productos agropecuarios, que se adopten medidas proteccionistas a nivel global y que tenga una implicación en los costos de los bienes al consumidor, que se deteriore las finanzas públicas, el siguiente es importante, que ante la magnitud de los aumentos recientes en el salario mínimo
además de su posible impacto directo, se enfrenta al riesgo de que estos propicien revisiones salariales que rebasen las ganancias en productividad y generen presiones de costos con afectaciones en el empleo formal y en los precios. Y esto es algo que iremos conociendo y monitoreando de manera continua. El último que se destaca es la persistencia que ha mostrado la inflación subyacente, lo cual podría dar lugar a una mayor resistencia de las expectativas de inflación de largo plazo a disminuir. Y esto es importante, estamos viendo con atención y dando seguimiento a que no se deteriore la formación de precios o que no tome niveles que no son el de la meta de 3%. ¿Cuáles son algunos de los elementos que pueden contribuir a la baja en la inflación? El primero es que se presenten menores variaciones en los precios de algunos bienes incluidos en el subíndice no subyacente. Ya lo vimos en la información más reciente que componentes del subíndice no subyacente dieron lugar a una reducción en la inflación general. Y el segundo que se destaca es que las condiciones de holgura se amplíen más de lo que aquí se está previendo y que eso pudiera contribuir a una reducción de la inflación a un ritmo más acelerado. Finalmente, las consideraciones finales que se destacan en el informe, las voy a leer para reflejar cabalmente lo que la Junta de Gobierno consideró adecuado transmitir. Para alcanzar un crecimiento más dinámico y sostenido que incremente el bienestar de la población, se requiere que se mantenga un marco macroeconómico sólido y se corrijan los problemas estructurales e institucionales que han impedido alcanzar una mayor productividad y que desincentivan la inversión en el país. Se requiere continuar con un fortalecimiento estructural de las finanzas públicas que garantice su solvencia a largo plazo y que permita incrementar el gasto en inversión pública. Para incentivar la inversión privada, es necesario revisar el diseño institucional de incentivos, de modo que se privilegie la creación de valor, se impulse la adopción de tecnologías de punta, se mantenga la apertura comercial y de flujos de inversión, y se fomente la competencia económica. En particular, es necesario que el marco institucional permita que los precios reflejen adecuadamente las condiciones de mercado, de forma que los recursos puedan asignarse a sus usos más productivos. Adicionalmente, deben adoptarse políticas que combatan la inseguridad, la corrupción y la impunidad, y que garanticen la certeza jurídica y el respeto a la propiedad privada. Y finalmente, una agenda clara sobre las medidas que pudieran implementarse para avanzar en estas direcciones dará una mayor confianza y certidumbre para hacer de México un destino más atractivo para la inversión. Como en otras ocasiones, nada más aquí describimos que hay diversos recuadros que se presentan en este informe, tienen que ver con el efecto de la política monetaria de la Reserva Federal sobre los mercados financieros, sobre el escalamiento de tensiones comerciales y sus posibles efectos en la economía global, sobre las medidas anunciadas recientemente por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda para impulsar al sector financiero. Esto fue el 8 de enero. El cuarto, los efectos de problemas en la distribución de combustible sobre la inflación, los cuales se concluye que han sido de impacto moderado. En el quinto, análisis de la persistencia de la inflación subyacente, donde se ve cómo el nivel y los choques a los que ha estado sujeta la inflación subyacente implica un reto y una potencial mayor persistencia. Y finalmente, la evolución de las expectativas de inflación de largo plazo y cómo estas son pues, un elemento de reto para la conducción monetaria a fin de anclar dichas expectativas alrededor de la meta de 3%. Muchas gracias y estamos atentos a sus preguntas. Como en ocasiones anteriores, continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Son 3 bloques, cada uno de ellos conformado por 3 participantes. El gobernador responderá al finalizar cada bloque y, desde luego, si así lo consideran los demás miembros de la Junta de Gobierno, podrán emitir los comentarios que consideren al respecto. Comenzamos este primer bloque con Leonor Flores, del Universal.
Hola, buenas tardes. Quisiera saber si el ajuste que hicieron a los pronósticos de la economía, ¿ustedes están previendo que van a seguir deteriorándose a lo largo del año en función, pues, de todos los factores de riesgo que están ustedes previendo? Y también en relación a la agenda, en la agenda clara sobre medidas que se requieren, que mencionó el gobernador al final, tener una agenda más clara que del gobierno, ¿ustedes estarían previendo invitar al presidente Andrés Manuel López Obrador a una reunión de la Junta de Gobierno, ya que, bueno, la ley prevé que además del secretario de Hacienda y el subsecretario del ramo, se puedan también considerar otros invitados? Y en este sentido, si está previsto hacerle una invitación a que presencie la reunión de Junta de Gobierno a fin de que les aclare esta agenda eh, que mencionan en las expectativas. Y por otro lado, en materia de salarios, quisiera saber si el Banco de México, cómo está la paga de la Junta de Gobierno ante la controversia constitucional que está en la Suprema Corte de Justicia. Si en tanto se resuelve, cómo es que se están haciendo los pagos, se están reteniendo o se van a esperar, no sé cómo se están haciendo las remuneraciones y si van a seguir hasta el final con esta controversia constitucional. Gracias. Yolanda Morales, del Economista. Sí. Buenas tardes. Quisiera preguntarle, si me permite, por qué es importante para Banco de México mantener en la discusión o en el diálogo dentro de las reuniones monetarias el tema de la calificación soberana de México. Me parece que es el segundo informe en el que ustedes hacen mención a este tema. Una segunda pregunta, ¿el dato de la inflación de febrero ya está en convergencia o entró en el rango estimado por el rango meta del Banco de México? Quisiera preguntarle si ya se puede pensar que se va a mantener fluctuando alrededor del objetivo y si esto podría dar lugar a que la Junta de Gobierno decidiera un recorte de tasas para el segundo semestre del año. Y una tercera pregunta, bueno, el presidente del Banco Mundial renunció a principios de año, ya hay 2 candidatos para sustituirlo, el directorio ejecutivo dijo que este será un proceso de selección basado en méritos. Quisiera preguntarle si nos puede platicar cómo es la participación de México en una selección como esta, es decir, si ya se reunieron con la silla, con los países que integran la silla en la que vota Banco de México, por quién podría decantarse la decisión de México, si nada más dependiera de ustedes, y si considera que ya es momento o que sí tendremos esta vez una selección basada en mérito. Gracias. Julio Gutiérrez, de 24 horas. Por acá arriba, ¿qué tal? Buenas tardes, tengo 3 preguntas. La primera, pese al recorte o al ajuste a la baja en las expectativas de crecimiento, ¿cómo calificaría el Banco de México estos casi 3 primeros meses de la nueva administración federal? Sobre Pemex, en la última minuta sí hicieron mucho énfasis sobre lo que Pemex requiere. Entonces yo quisiera saber si podrían ahondar un poco más acerca de ello, es decir, ¿qué es lo que esperaría la Junta de Gobierno para Pemex? Y sobre todo por esta parte que mencionan que entre los riesgos a la baja del crecimiento está una baja en la calificación de la empresa petrolera. Y por último, sobre los paros o los salarios. Algunas dependencias o organismos se encuentran actualmente en paros o han hecho protestas en lo que va de la administración para exigir aumentos salariales hasta del 20%. ¿Cuál sería el llamado de la Junta de Gobierno, del Banco de México en sí, para este tipo de actos o de eventos? Gracias. Muy bien, ¿se escucha? Empezando con las preguntas de Leonor Flores. La primera, en cuanto a el ajuste
que se hizo al pronóstico de crecimiento para el año, y si pensamos que esto, que si lo vamos a revisar hacia adelante, en cada ocasión que el Banco de México elabora su pronóstico de crecimiento, tanto para los 2 siguientes años, lo hacemos con toda la información disponible, tratando de incorporarla de la mejor manera posible, y por lo mismo no anticipamos una revisión posterior. Toda la información relevante está reflejada e incorporada en el pronóstico correspondiente, el pronóstico que se da a conocer. Lo que sí hacemos es dar un cierto color o cierta perspectiva en cuanto al balance de riesgos. Y esto, otra vez, no refleja más que hacia dónde pueden estar algunos de los elementos que con mayor probabilidad pudieran incidir en uno o en otro sentido. Y es en esta consideración donde se dice que pudiera tener un sesgo a la baja. Pero el pronóstico y el rango que se dio es la mejor estimación que tiene el banco al día de hoy para el crecimiento tanto en este año como el siguiente, que son los 2 que se dieron a conocer. En cuanto a la segunda pregunta, si tenemos agendada, en cuanto a los temas de las medidas y si tenemos agendado invitar al presidente de la República. Yo creo que el presidente de la República tiene una agenda muy compleja, hay muy buen diálogo con la administración. Hemos contado en las últimas 2 decisiones de política monetaria con la presencia del secretario y del subsecretario. El diálogo y la comunicación es muy buena. Yo creo que un reflejo de ello fue el evento en el que participó el banco y acompañando al presidente de la República también, el 8 de enero, en el cual se hicieron anuncios, yo creo que muy importantes en materia de sistema financiero. Por un lado, el banco que ha estado trabajando en elementos tanto sobre el sistema de pagos como mejoras en la regulación del sistema financiero, en sintonía con la agenda que la propia Secretaría de Hacienda y obviamente el presidente de la República quisieron impulsar. Y yo creo que eso es un reflejo muy claro de que hay, y de nuestro lado habrá siempre un diálogo muy constructivo para identificar las áreas de terreno compartido y de intersección en las cuales podemos trabajar de manera conjunta. Creo que en ese ejemplo es muy claro. En materia de regulación del sistema financiero tenemos muchos y muy nutridos elementos de colaboración y muchas cosas por hacer. También nosotros seremos muy respetuosos de la política fiscal, como también esperamos lo mismo en cuanto a la conducción de la política monetaria, y estoy seguro que esa será la dinámica hacia adelante. En cuanto a la tercera reflexión, al tema de la controversia constitucional y cuál es el estado de las cosas en el Banco de México. Y como se marcó en el comunicado del 3 de enero de este año, y esto fue dado a conocer precisamente al inicio del año, y voy a destacar los 4 elementos clave de ese mensaje que creo que siguen siendo muy relevantes para ponerlo en contexto y después atender la pregunta concreta. En primer lugar, el Banco de México es un órgano constitucional autónomo que ha observado y observará lo previsto en la Constitución, en nuestra ley y en los demás ordenamientos aplicables, incluyendo los de materia presupuestal y de remuneraciones. La Junta de Gobierno, en su sesión del 2 de enero de este año, aprobó su presupuesto para este año, como es facultad de la Junta de Gobierno por nuestra propia ley, en congruencia con el PEF de 2019. Y la Junta de Gobierno ajustó en esa sesión los tabuladores de las remuneraciones a los límites establecidos en el PEF de 2019. No obstante, es importante destacar que a partir de la revisión en torno a la aplicación de la Ley de Remuneraciones y a los parámetros del presupuesto de egresos de la Federación para este año, y considerando la necesidad de dejar en claro los ámbitos de aplicación de los preceptos constitucionales que dotan de autonomía al Banco de México y la esfera de competencias de las leyes reglamentarias a las que me he hecho referencia,
el Banco de México promovió una controversia constitucional respecto de dichas normas. El banco, y a través de dicha controversia, pues al final del día lo que hace es preguntar a la Suprema Corte de Justicia para que delimite el ámbito de aplicación de las normas y actos referidos, es decir, la de la autonomía del banco y estas otras, la ley de remuneraciones y la convivencia con el PEF dentro del parámetro o el paraguas constitucional. Y es precisamente en este sentido en el que nos darán, pues un poco, tendremos claridad respecto a la relación de la autonomía, las propias leyes y disposiciones que le aplican al banco, junto con el resto de estos ordenamientos. El Banco de México, y se destacó con mucha puntualidad en el 3 de enero, es y será respetuoso del marco constitucional y legal vigente y acatará cabalmente las resoluciones del Poder Judicial de la Federación. Entonces, en concreto, se ajustaron los tabuladores, se aprobó el 2 de enero, pero se sometió a la Suprema Corte esta controversia el 3 de enero y se recibió una suspensión, y la suspensión es una orden de la Suprema Corte de Justicia en la cual pues, nos da la instrucción de suspender la aplicación de los nuevos tabuladores para 2019 y dejar en vigor lo que aplicaba el año anterior. En esa circunstancia es en la que nos encontramos y estaremos atentos, como ya señalé, a seguir y acompañar el proceso y acatar en todo momento lo que la Suprema Corte de Justicia determine. Pasando a las preguntas de Yolanda Morales. En cuanto a la calificación soberana de México y por qué es importante, claramente uno de los elementos que gravitan sobre la economía nacional y las primas de riesgo en la economía tiene mucho que ver, sí, gracias, tiene mucho que ver con la prima de riesgo país. En la medida en la que la prima de riesgo país disminuye, pues el costo del financiamiento para todos los agentes en esa economía disminuye. En la medida en la que ese riesgo país se incrementa, pues el costo del financiamiento para todos los agentes en esa economía se incrementa. Ahí es donde radica esta importancia que es el reflejo de una colección amplia de elementos en una economía o en un emisor en lo particular, y consideramos que es muy importante tratar de cuidar las calificaciones y los grados de calificación que se tienen tanto a nivel soberano como en las diferentes empresas, y cualquier empresa pues tiene entre sus objetivos pues tratar de financiar sus proyectos al menor costo posible, y es en ese sentido que juega una relevancia importante. La segunda parte tenía que ver con si la inflación general, que ya su último registro estuvo abajo de 4%. Importante destacar que la meta del banco es una inflación de 3%, que el intervalo es un intervalo de variabilidad y que no es un intervalo de tolerancia o de indiferencia. Es muy importante dejar claro que la meta es 3% y precisamente ese intervalo está porque es donde usualmente la volatilidad de la inflación no subyacente puede oscilar entre esos órdenes, entre ese rango. Y obviamente las decisiones de política monetaria futuras, la Junta de Gobierno las estará revisando con toda atención, con toda puntualidad, sesión a sesión. Hemos creído que en los últimos años, dada la incertidumbre y la volatilidad, ha sido muy importante ser muy claros en cuanto a nuestra estrategia de política monetaria y la conducción, qué vemos, cómo lo procesamos y ante qué reaccionamos, pero también ser cuidadosos a no adelantar elementos de información en un sentido o en otro, y ser cuidadosos en ese sentido. Seguimos enfrentando un entorno de marcada incertidumbre y esta incertidumbre redobla los beneficios de ser prudentes y de ser cautos.
Y en cuanto a los elementos del Banco Mundial, bueno, yo creo que es claro que ahí todavía es un proceso que está en marcha. Yo creo que es una reflexión que pues tanto el directorio y al final del día la representación de México en el Banco Mundial tendrán ahí que hacer alguna reflexión al respecto. Como ustedes saben, nosotros tradicionalmente tenemos un menor grado de intersección con el Banco Mundial, mucho mayor con el Fondo Monetario, y en ese sentido, pues entendemos que es un proceso, el proceso inicia. Yo creo que ahorita al banco no le corresponde hacer un pronunciamiento en una o en otra dirección, además porque por la propia naturaleza del banco estamos mucho menos involucrados en dicho proceso. Las preguntas de Julio Gutiérrez. La primera, en cuanto a cómo calificaríamos los 3 primeros meses y en particular los elementos que gravitan sobre Pemex. Yo destacaría que al banco no nos corresponde calificar cosas en lo particular, sino nos corresponde hacer una evaluación de la economía en su conjunto, de los elementos que han incidido sobre el desempeño económico y sobre algunos factores de riesgo que pueden gravitar sobre la economía. Y en particular sobre el caso de Pemex, yo destacaría o haría la siguiente reflexión. En primer lugar, pues sabemos que hace algunas semanas una agencia calificadora redujo la calificación de Pemex, se señala en el informe. Esto puede tener como una consecuencia directa un encarecimiento en el costo del financiamiento. También se hace referencia en el informe de que esto hace patente un reto y la importancia que tiene Pemex o Petróleos Mexicanos tanto para la economía nacional como para las finanzas públicas. Y también señalamos en el informe de que se han anunciado acciones en apoyo a la situación financiera de Petróleos Mexicanos. Y la reflexión es, comprendemos y entendemos que atender esta compleja situación implica un proceso y esperamos que se atienda de la mejor manera posible. Y también algunos de estos elementos, yo creo que se han identificado algunos problemas o vicios más arraigados y más generalizados de lo que se tenía o se esperaba. Y en ese sentido eso implica un proceso en varias dimensiones, en varios niveles y como todo proceso no se puede tener, no tenemos toda la información al día de hoy para poder decir cómo terminará, pero confiamos en que este proceso sea exitoso y se pueda atender de la mejor manera posible. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, los paros y si estas exigencias de aumentos salariales y cuál es un poco nuestra reflexión. Yo creo que hemos destacado ya en varias ocasiones que en la determinación de salarios es muy importante que las ganancias en productividad sean uno de los elementos que estén involucrados en esta negociación y en estas discusiones, porque a veces puede generarse incrementos o revisiones salariales que puedan ser más allá de las ganancias acumuladas en productividad y que esto pueda dar lugar a afectaciones, en primer lugar en el empleo y en segundo lugar también en los precios. Entonces, somos respetuosos de las negociaciones que tengan lugar entre empresarios y sindicatos y yo creo que un elemento importante a considerar es la sostenibilidad de muchas de estas consideraciones. A continuación, Yaciel Valdelamar, del Financiero. Gracias. Mi primera pregunta sería, entonces, teniendo en cuenta la prima de riesgo de Pemex, la prima de riesgo de Pemex podría ser una barrera para bajar las tasas de interés en el futuro, a pesar de que la inflación viene a la baja. Segunda, si nos podrían contar cómo va el trabajo respecto a las comisiones bancarias, si sigue habiendo una discusión en esto y si hay algún adelanto que nos puedan dar. Y una tercera sería, ¿cuáles son sus perspectivas del crédito bancario
para este año o los siguientes, teniendo en cuenta que en los últimos años pues, ha venido a la baja? Gracias. Naja Catán, de Bloomberg. Muchas gracias. Tengo dos preguntas. Para el gobernador, desde el último informe, mucho ha pasado. El crecimiento se ve alentándose, la inflación ya está dentro del rango y Estados Unidos podría desacelerar más que anticipado. Eso da más chances a una bajada de tasa de referencia para este año. Y para los nuevos miembros de la Junta, Gerardo Esquivel y Jonathan Heath, quisiera preguntar, ¿qué piensan de la tasa de 8.25%? Es la más alta desde la crisis financiera global y una de las tasas reales más altas de mercados emergentes. ¿Le parece que está en su lugar correcto? ¿Lo ve un poco alto para una economía como está ahora en crecimiento lento? Bueno, esas son las dos preguntas. Gracias. Anthony Espósito. Buenas tardes. Le quería consultar, ¿cómo impacta en la confianza de los inversionistas y también de los consumidores esta baja crediticia de Pemex? ¿Cómo podría impactar a la economía? Y también, ¿esto hace más posible una baja crediticia del soberano? ¿Le preocupa eso? Y respecto a la caída en el consumo interno, ¿cuáles son los factores principales que han incidido en esto? ¿Por cuánto tiempo creen que se podría prolongar y cuál sería el impacto en el crecimiento de la economía? Muy bien, empezando con las preguntas de Yaciel sobre Pemex y si esto es un poco, de alguna otra manera, cuál es la influencia que esto tiene sobre el sistema financiero en general, inclusive sobre las condiciones de financiamiento en la economía. Y está ligado con algunas de las reflexiones que hacían en el anterior bloque. Creo que es importante destacar que la importancia de Pemex es muy clara tanto para la economía como para las finanzas públicas y es muy importante que a Pemex le vaya bien y que las condiciones de Pemex mejoren. Yo creo que eso es muy claro. En ese sentido, estas revisiones de calificación, pues yo creo que es un reflejo de algunas acciones que, como ya señalaba, es importante y es un proceso. Esto no tendrá, y más en una empresa petrolera que tiene rezagos tan marcados en la inversión y en los volúmenes de producción, pues por definición este proceso implicará tiempo y yo creo que es muy importante que esto pueda encauzarse de la mejor manera posible y de esta manera pues tendrá un menor efecto sobre el financiamiento de otros agentes en la economía. En cuanto a las comisiones y el crédito de la banca, destacaría que el Banco de México ha buscado, y creo que en el evento inclusive del 8 de enero tratamos de reforzar el mensaje de que para el Banco de México el usuario está en el centro de nuestros esfuerzos y de nuestra función y rol en cuanto al sistema financiero. Debemos de alcanzar tanto por la parte regulatoria un entorno en el cual pueda contar con más y mejores servicios y en adecuados términos y condiciones. Y en ese sentido estamos en diálogo con las diferentes autoridades que tienen y que tenemos responsabilidad compartida en este ámbito. Y pondría de ejemplo las dos cosas que se anunciaron el 8 de enero. El sistema CODI, que básicamente es un sistema de pago de móvil a móvil, de pago digital, que va a poder bancarizar a más de 30 millones de mexicanos que tienen teléfono inteligente y que no tienen cuenta bancaria y que vamos a poder acercarles servicios financieros a los cuales hoy no tienen, y eso claramente refleja aprovechar las tecnologías para acercar servicios financieros. Y por otro lado, el financiamiento ligado a nómina, donde estamos literal haciendo una arquitectura nueva para que las
cuentas de nómina puedan utilizarse como fuente de pago en beneficio de los consumidores en una amplia gama de créditos, no solo los créditos personales que tradicionalmente están vinculados a estas cuentas, sino puede ser un crédito automotriz, un crédito hipotecario, un crédito de tarjeta de crédito, etcétera. Y esto tiene ganancias en eficiencia y va a tener también un impacto en costos de financiamiento menores. Y en cuanto al crédito de la banca, sentimos que sigue creciendo en términos positivos en todos sus renglones, se ha desacelerado y yo creo que este tipo de financiamiento ha acompañado a los consumidores tanto en la parte hipotecaria como en la parte de consumo, y en la parte empresarial pues irá reflejando también a la inversión, y en este sentido, en la medida en la que pueda recuperarse también la inversión, pues esto también se verá reflejado en una mayor demanda por el financiamiento de la banca. Pasando a la pregunta de Naja, sí, mucho ha pasado, ha habido mucha volatilidad por diversas razones. Por eso quisimos también inclusive hacer esta reflexión desde 2014 a la fecha, todos los choques que ha venido haciendo frente a la economía y la incertidumbre, y eso pues nos tiene en la situación en la que estamos, y ya hice una reflexión también en cuanto a las tasas de interés. Hemos sido muy cuidadosos, muy cautelosos en un entorno de tanta incertidumbre. Hemos tratado de hacer nuestra mejor reflexión acerca de cuál es la mejor decisión de política monetaria para la economía, considerando todos los elementos que están sobre la mesa, y hemos sido muy cuidadosos de no anticipar o no dar algún tipo de guía hacia adelante, especialmente dado la incertidumbre que tenemos. Y como estamos viendo, la información reciente, que también está inclusive mostrando cambios en algunos de sus tendencias, y es importante utilizar toda la información disponible en ocasión a ocasión. Contesto rápido la de Antonio Esposito para pasarle la palabra tanto a Gerardo como a Jonathan. En cuanto a la confianza y la baja en la calificación crediticia y cómo impacta al soberano, pues creo que es un poco la reflexión que hacía. Es muy clara la relevancia de mantener las calificaciones crediticias de la mejor manera posible, porque esto al final del día se refleja en el costo de financiamiento de todos los agentes económicos, tanto el caso de Pemex como el caso del soberano. Y en la parte del consumo, destacar que estamos viendo, por un lado, un repunte en la confianza del consumidor y, por otro, ciertos niveles bajos en la confianza o la disposición para invertir en algunos de negocios, en el clima de negocios. Lo que es importante es tratar de zanjar esa brecha, que haya condiciones para que la inversión se pueda recuperar lo antes posible. Y por el lado del consumo, hemos visto ciertos altibajos en la información más reciente, pero como se destaca en el informe, algunos de sus elementos de soporte siguen y han tenido un comportamiento favorable. Falta ver la información en los meses siguientes en qué sentido decanta, ya sea hacia una desaceleración un poco más pronunciada o hacia el vigor que había estado mostrando. Y le pasaré la palabra pues tanto a Gerardo como a Jonathan. Adelante. ¿Esto funciona? Ya. Buenas tardes. Respondo a la pregunta directa que me hizo Naja. En términos de cuál es mi opinión sobre la tasa de interés, bueno, nosotros la Junta de Gobierno tomó una decisión de política monetaria hace apenas 3 semanas, y ahí, como todos ustedes saben, a partir del comunicado mismo se supo que la votación había sido unánime, y como se supo unos días posteriormente cuando se difundieron las minutas, el sentido del voto de cada uno de nosotros. Así es que, y lo que muchos de nosotros expresamos en esa reunión, así es que lo que refleja mi posición, al menos con la información que tuvimos hasta el momento de la toma de decisión de la política monetaria, fue por preservar la tasa de interés en su nivel de 8.25, dada la información que teníamos en términos de la inflación, las expectativas de inflación y otra serie de elementos que prepara, de hecho, distintas áreas del Banco de México que nos proporcionan información muy completa y muy pertinente para tomar la mejor decisión posible. Y en ese sentido es que mi posición fue, como se reflejó en esa reunión, por mantener la tasa de interés. Ahora, de entonces a la fecha, evidentemente hay
ha habido nueva información. Se irá incorporando esta información junto con nueva información que nos vayamos allegando hacia la toma de decisión de la política monetaria, la nueva decisión que tendrá lugar hacia la tercera semana de marzo, y entonces se tomará una decisión que pues, ustedes conocerán y será pública. Pero en el momento, dada la información que tenemos disponible, mi posición fue, insisto, de común acuerdo con mis colegas de la Junta de Gobierno por mantener la tasa de interés, entendiendo, por supuesto, lo que menciona Naja del nivel en el que está, pero tomando en consideración toda la información disponible, tomando en consideración las tendencias de la inflación, las expectativas de inflación, creí en ese momento, justo como lo pensaron mis colegas, que la mejor decisión posible era mantener la tasa de interés. Pues no sé, yo creo que Gerardo ya lo dijo todo, estoy de acuerdo con él, fue una decisión unánime. Lo único que agregaría es que creo que comparto la visión de mis colegas de la Junta, de que vemos que el nivel de la tasa ahorita actualmente es consistente con la senda que tenemos proyectado para la inflación, para que vaya convergiendo y que llegue a su objetivo puntual de 3% a mediados del año entrante, ¿no? Por ahí por el segundo trimestre. Entonces, pues creo que pues, estamos todos contentos ahorita con el nivel y como dice Gerardo, pues en la medida en que tenemos más información, pues iremos viendo y reconsiderando esta posición, pero por lo pronto creo que sí es nivel adecuado de la tasa. Pasamos al último bloque. Jorge Cano, de Reforma. Gracias. Solamente dos preguntas. La primera, ¿podrían mencionar de todos los riesgos que mencionaron que pueden afectar a la economía mexicana, cuál sería el más preocupante? Y dos, ¿esperan que haya mayor inflación durante 2019 por el aumento de los programas sociales que den más dinero al consumo? Gracias. Silvia Rodríguez, de Milenio. Sí. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, tengo dos preguntas. La primera, en cada reporte trimestral se menciona, bueno, en los trimestres recientes la tendencia que ha tenido la inversión y la importancia de que ésta se reactive, pero pues la incertidumbre no está abonando para que esto suceda. Me gustaría conocer la opinión de la Junta de Gobierno para saber cuáles son las consideraciones que ustedes tienen de las acciones que debería de tomar el gobierno federal para crear un ambiente de mayor incertidumbre y que esta inversión que se ha ido frenando se reactive y con eso se llegue a un mayor nivel de crecimiento. Por otra parte, de acuerdo con lo que hasta el momento han mencionado las agencias calificadoras, no es tan factible que al menos este año la calificación de México se reduzca. Sin embargo, lo que sí es más probable es que cambie la perspectiva de esta calificación a negativa. Me gustaría saber cuáles son, en caso de que esto suceda, sus expectativas en cuanto a primas de riesgo, costo de financiamiento para los agentes económicos y la tendencia que podría tomar con esto la tasa de interés de referencia. Gracias. Cristóbal Martínez, de Expansión. Gracias, buenas tardes. Con el recorte de su pronóstico del día de hoy, ya entran a las instituciones que han recortado también, nacionales y extranjeras, por lo menos el piso del rango. Y el presidente de la República ha desafiado estos pronósticos. ¿Qué está viendo Banxico o qué no está viendo el presidente de la República que ustedes y otras instituciones han visto o están viendo para ajustar sus pronósticos? AMLO ha dicho que ha tomado muy en cuenta al Banco de México en sus cálculos. ¿Y cuál sería el principal reto o los retos para que la economía crezca en el techo del rango del Banco de México de 2.1% para este año y dentro del rango del nuevo gobierno? Y ya algo más particular, ¿qué postura tienen ustedes sobre el posicionamiento de Paco Ignacio Taibo en el Fondo de Cultura y la revista Trimestre Económico sobre sacar al cadáver del neoliberalismo de la publicación para todos los integrantes como economistas? Y concretamente para el doctor Esquivel, hoy publicaron un desplegado con la postura de usted y otros colegas. ¿Tomarán más acciones además de
este llamado que hacen a las al secretario de Educación, tomarán algunas otras medidas, un acercamiento mayor. Y finalmente, ¿qué tal va el sistema de pagos CODI? ¿Vamos en tiempo y forma? Y si el SPEI sigue siendo, como lo han reiterado, 100% seguro y las otras instituciones les han dado certeza de que no va a haber o hay menos riesgo de ciberataques, tomando en cuenta que por ahí van a pasar recursos del gobierno federal para transferir a los beneficiados de ciertos programas sociales. Y finalmente, el doctor Esquivel y el doctor Heath, ¿cómo se han sentido en estas últimas semanas en la Junta, en su trabajo, en su nuevo trabajo? Y ellos tienen cuenta de Twitter. No sé si los demás miembros de la Junta tienen cuenta y si nos la podrían compartir. O si no la tienen, si no la tienen, porque la abrirían, tomando en cuenta que tenemos ahora dos subgobernadores muy activos en redes sociales. Gracias. Finalmente sería Eduardo García de Infocel. Sí, buenas tardes. Uno de los riesgos que mencionan para el crecimiento es el deterioro de las finanzas públicas. Al mismo tiempo, redujeron el pronóstico de crecimiento. ¿Tienen algún estimado del impacto que esto puede tener en la recaudación tributaria? Tomando en cuenta que el gobierno, por un lado, está comprometido con mantener finanzas públicas, pero también con un gasto social agresivo y con respaldo a Pemex a toda costa. No sé, en este caso creo que si Gerardo Esquivel, quien estuvo cerca de la administración actual, nos pudiera dar un punto de vista, lo agradecería. Gracias. Muy bien. Empezaría con la pregunta de Jorge Cano. En cuanto a cuál es el riesgo más preocupante, yo creo que, como quedó claro en los últimos 4 años, hemos enfrentado riesgos que hubiera sido difícil imaginar, la incertidumbre sobre el Tratado de Libre Comercio, etcétera. Yo creo que más que decir uno en particular que pueda ser especialmente preocupante, yo creo que lo que hemos detectado, inclusive a nivel internacional, no solo en nuestro país, es que se percibe una brecha entre la confianza de los consumidores y el clima de negocios y la inversión. Eso es un tema que aplica tanto a nivel global como a nivel nacional. Y yo creo que cuando hay un entorno de marcada incertidumbre, y obviamente el futuro de las relaciones comerciales, etcétera, esto tiene mucho que ver con los planes de negocios y con los planes de crecimiento de diversas empresas. Esto en general es un elemento, yo diría que este entorno de incertidumbre y su efecto en esta brecha entre la inversión y la percepción por el lado del consumo es uno de los elementos que hacia adelante pues, probablemente sean más complejos. Y si identificamos mayor inflación asociada a algunos programas sociales, la verdad es que en la composición del gasto público, ahí vienen en el paquete económico, y es algo que viene destacado también en el informe trimestral, entre los elementos que contribuyeron hacia finales de año a abonar a una menor incertidumbre en lo interno. Uno de ellos fue la aprobación del paquete económico con una meta de superávit primario de 1% del producto. Y en ese sentido, pues hay una postura fiscal que, al margen de la composición que pueda tener en diferentes rubros, en general está incorporada en las proyecciones y en las previsiones de inflación que el día de hoy se incorporan. En cuanto a las preguntas de Silvia Rodríguez, de Milenio, en cuanto a la tendencia de inversión y la incertidumbre, pues justo está ligado. ¿Dónde está Silvia? Perdón, me tapaba la cámara. Silvia, está ligado a la pregunta anterior. Yo creo que es uno de los retos más importantes en diferentes ámbitos, y más que acciones a tomar, porque yo creo que al final del día la reflexión final del informe apunta en esa dirección en lo general, es a crear un entorno pues de mayor certeza y donde se puedan delinear y trazar estrategias de mediano y largo plazo lo antes posible.
Yo creo que hay diferentes elementos que hay que definir. Siempre en un cambio de administración hay diferentes elementos que tienen que ver desde el Plan Nacional de Desarrollo, etcétera. Hay muchos elementos de la programación, de estrategias y programas que, pues obviamente, la definición de los mismos puede ser un elemento que contribuya, pero las reflexiones del banco son sobre todo más en lo general, a crear un entorno donde sea que promueva la confianza y que sea predecible para el ambiente de negocios. Y en cuanto a la reflexión de si bien pudiera venir una cambio en la perspectiva de la calificación, más que a lo mejor primero una revisión de la calificación misma y cuál puede ser el efecto en los mercados financieros nacionales y en general y también las tasas de interés. Yo destacaría que en la economía mexicana no ha estado ajena a episodios en los cuales se pone o se cambia la perspectiva de la economía mexicana. Lo que le ha funcionado a México, y probablemente lo puedo enfatizar ahora un poco más, es que en la medida que enfrenta choques de diversa índole, el contar con una estrategia macroeconómica sólida y robusta le ha permitido a la economía poder sobrellevarlo sin deterioro tanto en las calificaciones crediticias como de la mejor manera posible en la actividad económica. Y en ese sentido, una postura monetaria prudente y una postura de finanzas públicas también prudente son siempre muy deseables en un entorno en el cual se están enfrentando choques e incertidumbre. Y en ese sentido, esos elementos creo que serán y seguirán siendo clave para seguir fortaleciendo la calificación crediticia hacia adelante. En cuanto a las preguntas de Cristóbal, si la reducción de nuestro pronóstico y nuestro nuevo intervalo y cómo se compara con... aquí me gustaría hacer la siguiente reflexión. Siempre el pronóstico de actividad económica o el pronóstico de inflación es un ejercicio que el banco toma con la mayor seriedad y reflejamos nuestra mejor perspectiva de ambos indicadores. Y también destacaría que el propio paquete económico aprobado por el Congreso, presentado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso para este año, considera un crecimiento de 2%. Ese 2% está dentro del intervalo que el banco da hoy a conocer, en la parte superior del intervalo, no en la parte central, pero está dentro del intervalo. Y hemos marcado que estamos en un entorno especialmente incierto y sujeto a volatilidad. Y por lo mismo, destacaría que estaremos viendo y revisando la información más oportuna para ver si en su caso y en otros trimestres, pues habrá que actualizarlo en un sentido o en otro. Al día de hoy, ese intervalo refleja nuestra mejor expectativa de crecimiento para este y para el próximo año e incorpora toda la información que al día de hoy pudimos recabar y reflejar en dicho pronóstico. Respecto al tema del SPEI, el SPEI es el hecho de que el banco haya anunciado el proyecto de cobro digital, CODI, donde realmente el banco está no solo confiando en la capacidad de manejo del SPEI, sino está haciendo pues realmente reforzando esa capacidad operativa para realmente convertirse en el sistema de pago digital móvil a móvil de todo el país. Pues eso refleja pues no solo la confianza que tenemos en el SPEI y en su seguridad, como al día de hoy el mecanismo transaccional más importante en el país y por mucho, de transacciones de mayoreo y de menudeo, desde transacciones que pueden ser por unos cuantos pesos hasta transacciones por muchos millones de pesos, y esta arquitectura que el banco pone a disposición de los usuarios, sentimos que está lista para dar este siguiente paso hacia el pago de móvil a móvil, así que nuestra confianza es amplia en cuanto al SPEI y por supuesto que todas las transacciones las tomamos con toda la mayor seriedad del mundo.
incluyendo las de los programas sociales y todos los programas, todos los pagos en el país. Es un elemento fundamental para la actividad económica y tenemos mucha confianza de que CODI pueda ser un mecanismo importante de servicios adicionales. En la parte del Fondo de Cultura Económica no haría yo mayor reflexión y pasaría la palabra a Gerardo para hacer la reflexión sobre lo que hoy se comentó. Y en cuanto a la parte del Twitter, yo tengo una cuenta nada más para seguir y estar informado, pero yo creo que en esto pues diferentes estilos y ángulos y trayectorias nos llevan a diferentes usos de esta, que es una herramienta. Para el Banco de México es muy importante estos momentos de comunicación, cuando sacamos las decisiones y los comunicados, las minutas, etcétera, y en ese sentido también hemos tratado de reforzar algunos de los elementos que a nivel institucional tenemos en medios. Está el Twitter institucional y obviamente estamos claros que entre mayor información pueda dar el banco de manera continua, mejor para todos, y ese ha sido un poco el enfoque. Y en la parte también de Eduardo, creo que también estaba dirigida hacia Gerardo, ¿no? Respecto a la pregunta de Cristóbal en términos del trimestre económico, bueno, hoy hice público una carta que en mi cuenta de Twitter, precisamente con otros colegas que formamos parte del comité dictaminador de la revista durante varios años. Yo en lo personal era miembro del comité dictaminador desde 2003, si no me recuerdo, 2002, 2003. Hicimos pública la carta el día de hoy. Es como una carta abierta, creo que ahí se refiere toda la información relevante respecto a lo que pensamos, donde explicamos lo que hacíamos, cómo no teníamos sesgo ideológico y cómo lo que creemos que debe pasar con la revista. Creo que es más que suficiente. Preguntaba si había una acción adicional que yo haría. Lo único otro que voy a hacer, y lo comento porque igual se va a saber, que es también soy miembro o era miembro del Comité Editorial de Economía y Administración, es decir, la parte que aprueba los libros o que propone los libros que se publican en estas dos materias. También voy a renunciar al comité editorial. Esa es otra cosa que no fue parte del comunicado de hoy, porque el comunicado de hoy correspondía al trimestre económico, pero también es una cosa que voy a hacer. Entonces, eso es todo lo que de mi parte corresponde. Y en cuanto a la pregunta que planteó, ahí creo que es Fernando de Infocel, prefiero excusarme de opinar al respecto, porque como saben, además, pues fui participante durante el periodo de transición del equipo que se encargó de hacer el presupuesto. Entonces creo que para evitar no mezclar los temas de finanzas públicas con los temas de política monetaria, que es ahora la responsabilidad en la que estoy trabajando, prefiero excusarme de responder esa pregunta. Creo que entenderán que es quizá lo más pertinente dada mi posición actual. Perdón, ¿puedo decir una cosa más? Nada más porque Cristóbal preguntó que cómo nos habíamos sentido. La verdad es que me he sentido muy bien. El Banco de México es una gran institución. Mis colegas de la Junta de Gobierno nos han recibido muy bien. Tenemos un trato y un diálogo muy fluido, muy respetuoso. Y el Banco de México está compuesto por un equipo de gente que nos ha recibido muy bien, muy capaz, técnicos realmente formidables. No tengo sino palabras de agradecimiento y reconocimiento para la gente del Banco de México. Muchas gracias. Un comentario nada más sobre el tema de Twitter. De hecho, mi posición es muy parecida a la que expresó el gobernador del banco. Tengo una cuenta, pero la uso básicamente para estar informado de los temas. La siguiente pregunta sería ¿por qué? Desde mi punto de vista, para las necesidades que yo veo, el Banco de México tiene mecanismos suficientes de comunicación, eficientes, y desde ese punto de vista me parece que en lo personal el balance que se da es que no necesito usar la cuenta de Twitter como un mecanismo de comunicación. Le haría un comentario adicional. Probablemente usted está consciente que recientemente reformamos la política de comunicación del banco para hacerla más transparente. Una parte de las medidas que se tomaron fue precisamente que nos comprometiéramos todos los miembros de la Junta de Gobierno a publicar todas las intervenciones públicas que tenemos en el sitio web del banco.
Entonces yo le diría desde ese punto de vista, si usted estuviera interesado en conocer mi punto de vista sobre temas nacionales o internacionales, usted va a encontrar una serie de presentaciones, discursos, intervenciones, en fin, en la página del banco, y a mí me parece que eso cumple de manera adecuada con las necesidades que yo tengo de comunicación, y por eso no uso la cuenta de Twitter con ese fin. Muy bien, pues muy buenas tardes y muchas gracias por su presencia.